Vamos a Apocalipsis 6. Vamos a leer los versos desde el 9 hasta el 17. Oramos y comenzamos a estudiar. Dice así, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, Padre, te pedimos que este texto, que es muy profundo y que hay muchísimas cosas que quizás son difíciles de asimilar al comienzo, tú nos des la capacidad de poder captar, Señor, lo que tú nos quieres decir. Confiamos, Señor, en que cada vez que la Biblia es leída, tu voz es escuchada. Entonces, esto es también para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. El libro de Apocalipsis es un libro que pues mucha gente como que le tiene un poco de miedo, pero es el libro que tiene como que explícitamente una bienaventuranza al que la lee y cuando escuchamos. Entonces, es un libro que es el último y finalmente es como que podemos ver cómo todas las cosas finalmente llegan a la línea y al punto que Dios ha trazado. La historia del hombre no es cíclica, la historia del hombre es una línea recta que comenzó en Génesis con la creación del hombre y culmina aquí en Apocalipsis con todo lo que Dios va a hacer. Y han estado viendo, como decía Raúl, los diferentes capítulos de esta escena donde Juan ve el trono de Dios. En su diestra tiene este rollo, este libro que está sellado, que nadie puede abrir, pero el único que es digno de poder abrirlo es Jesús, es el Cordero inmolado. Y que cuando Él empieza como que a desatar estos sellos, empiezan a ocurrir esta serie de eventos en la tierra. De hecho, la semana pasada estuvieron en los primeros versos del capítulo 6. El primer sello era este caballo blanco que Raúl enseñaba, y creemos que es el anticristo, el hijo de perdición, que va a venir y va a establecer su gobierno en este mundo y que es parte del plan de Dios. El segundo sello, que es este caballo bermejo o rojo intenso, que representa todo lo que va a ocurrir como las guerras en el mundo. El tercer sello es el caballo negro, que trae hambruna, que generalmente después de guerras como estas pues viene una hambruna. Y el cuarto sello es el caballo amarillo, que es muerte, es enfermedad. Y ahí estaban los 4 jinetes del Apocalipsis. Pero hay más sellos. Hoy solo vamos a ver los 2 siguientes. Y es lo que comienza en el verso 9. Fíjate el verso 9, cuando abrió el quinto sello. Entonces vemos este quinto sello que es abierto en el cielo. Los sellos anteriores son cosas que ocurren en la tierra, pero en el quinto sello, cuando ese sello es abierto, los ojos o la mirada, por decirlo de alguna manera, sube otra vez como que al cielo, y en el cielo Juan empieza a ver esto que está ocurriendo y dice que bajo el altar vio almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Entonces, este sello tiene que ver con algo que él ve arriba, no ve en la tierra. Está conectado a lo que sucede en la tierra, pero son una multitud, dice, de almas que están ahí, arriba, que están en el altar.
Y la pregunta que tenemos que tratar de resolver es ¿quiénes son estas personas? A lo mejor hay gente que dirá, no, pues esa es la iglesia, pero ¿será que sea la iglesia? Yo sé que en estas cosas a veces hay como que interpretaciones distintas y podemos como que a veces discrepar, pero creemos que, como el pastor Raúl decía hace un rato, o sea, Jesús va a llevar a su iglesia. Entonces acompáñame a leer Primera de Tesalonicenses. Ese versículo siempre me gusta leerlo y recordarlo, porque es la esperanza que tenemos como cristianos. Primera de Tesalonicenses 4, versos 16 al 17, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa palabra importante, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces creemos que vamos a ser tomados. Esa palabra arrebatados es como que tomar con violencia, tomar con fuerza. Es la palabra que cuando se tradujo la Biblia al latín es la palabra rapto. Entonces este concepto de rapto sí es bíblico, es la palabra arrebatar. Entonces Jesús nos lleva, y cuando Jesús nos lleva es como Juan en el capítulo 4. ¿Se acuerdan Juan capítulo 4? Mira, retrocede tantito ahí en Juan capítulo 4, verso 1. Después de que Juan habla y Jesús le da este mensaje a las iglesias, Juan escucha esto. Juan, Apocalipsis 4:1 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube, dice, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después. Entonces creemos que la iglesia de Cristo va a ser llevada. Y tal como Juan, nosotros también vamos a experimentar eso de que Jesús nos lleva, y a partir de ahí todas estas cosas que comienzan a partir del capítulo 6 de Apocalipsis comienzan a suceder en la tierra. Entonces la pregunta es, si no somos nosotros, si no es la iglesia, ¿quiénes son estos que aparecen aquí, esta multitud de almas? La Biblia nos da la respuesta. Fíjate Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, verso 9. Apocalipsis 7, sí, verso 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Eso lo van a ver el próximo domingo, pero esto es nada más para entender que esta multitud que ve Juan aquí en el capítulo 6 son estos hombres, estas personas que salieron de la gran tribulación. Y dice que sus vidas y su sangre es como esa sangre que fue derramada delante del altar, y tiene como esta imagen del Antiguo Testamento, del libro del Levítico, donde la sangre de los animales era esparcida en el altar y era como que ahí quedaba, y era como una ofrenda para Dios. Entonces, en cierta manera, estas personas que van a creer durante este tiempo llamado la gran tribulación, sus vidas van a ser como un sacrificio, como una ofrenda para Dios. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos entonces, ¿esto significa que durante estos 7 años o este periodo de la gran tribulación va a haber gente que va a creer? Y la respuesta es sí. Sí va a haber gente que va a creer. De hecho, muchos comentaristas dicen y creen que este va a ser el periodo en la historia de un gran avivamiento, donde mucha gente va a oír el evangelio de Jesucristo y va a creer. La pregunta es, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a creer? A medida que vayan avanzando a través de Apocalipsis, van a llegarse a este punto donde aparece este grupo de hombres, los 144,000, que en cierta manera su función va a ser proclamar las bondades de Dios, anunciar al pueblo de Israel, pero también a todo el que escucha el evangelio de Jesucristo. Apocalipsis 7, Apocalipsis 14. ¿Cómo también el evangelio va a ser predicado en esta época? A través de los dos testigos. A través de los dos testigos, estos dos hombres que Dios va a levantar para predicar
el Evangelio de Jesús. De hecho, vamos a Apocalipsis capítulo 11, ahí avánzale tantito en el libro. Apocalipsis 11, verso 3 dice: y daré mis 2 testigos que profeticen, o sea, que hablen de parte de Dios. Dice, por 1260 días, o sea, 3 años y medio, dice, vestidos de cilicio. Entonces, por 3 años y medio, estos 2 hombres, estos 2 testigos, van a predicar, van a declarar la palabra de Dios a esa generación. Y muchos van a oír su predicación y muchos van a creer. También avánzale un poquito más, Apocalipsis capítulo 14, verso 6 al 7. Apocalipsis 14, versos 6 al 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vemos que este ángel es enviado por Dios y predica todo el evangelio y todo el mundo escucha el evangelio. Entonces te das cuenta de que realmente, a pesar de que va a ser un tiempo muy oscuro y muy complicado, va a seguir habiendo una posibilidad aún de que algunos o muchos van a oír el evangelio y van a creer. Ahora la pregunta es, ¿por qué murieron? ¿Por qué estas almas están ahí? ¿Qué pasó con ellos? Dice que estos murieron por causa de la palabra de Dios. Esta escena de multitudes de gente, pues son multitudes que Juan ve, ellos murieron por causa de la palabra de Dios. Podríamos decir que ellos son mártires, son los mártires de la gran tribulación. ¿Por qué murieron? Porque finalmente este hombre, el jinete, el primer jinete, el jinete blanco, el anticristo, va a perseguir a todo lo que tiene que ver con Dios. Aunque aparentemente de primera va a ser una persona que va a unir a la gente, en un momento determinado él va a quitarse la máscara por quién es él y va a comenzar a perseguir a todo lo que tiene que ver con Dios y con Jesucristo. Y todos los que pongan y que escuchan esta predicación van a ser perseguidos. Ese va a ser el precio y el costo que va a significar a todos los que quieren creer durante esta época de la historia. Mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses. Acompáñame ahí a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 al 12. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 12. Pablo está hablando de este hombre del que conocemos comúnmente como el anticristo. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, dice, el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces estas multitudes de gentes de que son mártires, de que murieron, son básicamente personas que durante este periodo decidieron no creer las mentiras de este hombre. No aceptaron sus mentiras y como consecuencia, obviamente, eso significó pues ser martirizado. Vivimos en un país donde tenemos muchas libertades todavía para predicar el evangelio, pero a este mismo día, al otro lado del mundo, hay cristianos que están siendo perseguidos por su fe. Hay gente que hoy salió a la iglesia a lo mejor y que no regresó a su casa. No tienen la libertad que tenemos nosotros. Entonces la persecución siempre ha existido. Se ha incrementado este último siglo, pero siempre han habido cristianos perseguidos a lo largo de la historia. Pero en esta etapa de la historia va a ser una persecución muy, muy feroz y muy, muy grande. Sabemos cuando empezamos a conectar los puntos de lo que la Biblia enseña sobre cómo va a ser el gobierno de este hombre, el anticristo, que básicamente va a tener un sistema de control y de identificación que realmente vas a poder hacer muy poco si no eres parte de ese sistema. Vas a tener una marca y sin eso no puedes hacer absolutamente nada. Y si te identificas como un creyente, vas a terminar dando tu vida por eso. Entonces, sí, es una época donde muchos creen, pero también donde muchísimos van a morir.
van a morir por su fe. Y esta multitud, dice ahí en el verso 10, dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Dice, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre. Aparentemente esta es como una primera camada de gente, de mártires que sale de este periodo. Esto sigue sucediendo en la tierra. Hay gente que sigue siendo perseguida por su fe durante este periodo de los 7 años y ellos están pidiendo básicamente justicia y venganza. Dios les dice, ya va a venir el tiempo, descansen, todavía no es el momento. Ahora, ¿cuál es el futuro de este grupo? ¿Qué pasa con ellos más adelante? Aquí están clamando y pidiendo justicia, pero ¿qué pasa con ellos más adelante? Vamos a Apocalipsis 20, casi al final de este libro. ¿Por qué leo este versículo? Porque a veces podemos seguir con la duda de que dices, no, pues parece que son cristianos, parece que es la iglesia, parece que sí nosotros nos vamos a quedar y vamos a pasar durante este tiempo. Si tú eres de los que cree eso, pues está bien. Yo creo algo diferente y aquí también en esta iglesia se enseña algo diferente. No porque es algo que hemos inventado, sino porque creemos que la Biblia lo enseña. En Apocalipsis 20, verso 4, fíjate lo que dice. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ese es un grupo de personas. Unos que se sentaron en tronos y que tienen la capacidad de juzgar. Y al final del verso 4 dice que también van a reinar juntamente con Cristo. Pero fíjate cómo continúa el verso 4. Y vi las almas, aquí empieza a hablar de otro grupo. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que estamos leyendo aquí en Apocalipsis 6. Dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Son dos grupos diferentes. Uno creemos que es la iglesia que fue llevada antes y el segundo grupo son estos mártires que fueron decapitados por ser fieles a Jesús. Son dos grupos diferentes, pero ambos vamos a servir y vamos a gobernar juntamente con el Señor. Ahora, yo decía hace un rato que por lo que dice la Biblia, en este momento, a pesar de todo lo que se va a desencadenar con la aparición de este hombre, el jinete del caballo blanco, el que aparece aquí en Apocalipsis 6, la gente dice, bueno, entonces, pues digo, si Jesús viene y me quedo, como dijo Raúl hace un rato, si vienes el martes a la oración y ya no hay nadie, dices, todavía hay posibilidad a lo mejor más adelante de salvarme. Pero piensa bien eso, porque digo, si ahora con la gracia y las cosas así como tranquilas como están, no has querido creer, ¿qué te garantiza que en un momento donde va a ser las cosas más difíciles sí vas a creer? Si ahora el Espíritu Santo está actuando de una manera así muy amplia, cuando ya actúe de otra manera, vas a creer. Si ahora a lo mejor que tenemos más libertad, creemos como que ser valientes y tener como que la firmeza en lo que creo, ¿qué va a pasar en este momento cuando la presión realmente va a ser mucho mayor de seguir a Jesús? Si no lo hiciste ahora, ¿por qué crees que lo puedes hacer después? Entonces realmente lo que tenemos que pensar es, el día de salvación para nosotros es hoy. No es mañana, no es después de que venga el rapto y ahí voy a creer, ahí me voy a poner las pilas con Dios. Es ahora. Ahora es el momento en el cual debemos de creer. Este es el momento en el que tenemos que estar caminando con Dios. Si hubo un momento, creo, en la historia en el cual no era buena idea alejarse de Dios, es este momento. Todas las cosas que están pasando en el mundo, a veces vemos las noticias y decimos, oye, este mundo está fuera de control. Este mundo no está fuera de control. Este mundo se está alineando para el regreso de Jesús. Y todas las cosas, o sea, Dios no perdió el control y está así como que estresado en el cielo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Voy a tener que improvisar para el final? No.
El libro de Apocalipsis nos muestra de que el final ya está escrito y va a ocurrir tal cual Dios dijo que va a ocurrir. Que Dios tiene el control y es soberano sobre todas las cosas. Ahora, si Dios puede hacer todas estas cosas que vemos acá y Él está usando todas las cosas para hacer su voluntad, piensa un poco en esto. ¿Crees que tus problemas están fuera del control de Dios? O sea, Dios hace estas cosas asombrosas como cósmicas, pero Dios también se hace pequeño y conoce nuestra realidad. Conoce tus luchas, conoce tus problemas en tu trabajo, conoce a lo mejor un problema de salud, una enfermedad inesperada, una crisis económica, una crisis laboral. Jesús también conoce eso. No sé si te ha pasado, una vez una persona me dijo, cuando hables con los niños, es buena idea de que te agaches y te arrodilles y te pongas a su nivel. Cuando haces contacto visual con un niño te va a prestar atención. Pero a veces los niños nos ven para arriba, estos gigantes que le están hablando, y no nos pelan. Pero cuando te agachas y estás a su altura, a su nivel, puedes tener como que comunicación. O sea, Jesús es Dios, es grande. Hace estas cosas asombrosas en la tierra, en el cielo, en el cosmos. Pero Jesús también se hizo de nuestra altura y se hizo hombre. Y vino a mostrarnos el camino. Y Él conoce, sí, Él está en control de las estrellas, del sol, de todo, pero también Él conoce tu vida. Y puedes confiar en Él. Puedes confiar en Él. Nuestra vida como cristianos, a lo mejor no sabemos qué presidente viene después, cómo va a terminar este país, pero sabemos que nuestro futuro no es incierto en Jesús. Ganamos, Jesús ganó. No está Jesús luchando para ver quién gana al final. No, esto ya está resuelto. Entonces podemos confiar en Él. Entonces cree hoy. No dejes pasar la oportunidad que Dios nos da en su gracia del regalo de la salvación para hoy, para ti. Ahora fíjate el verso 12 al 17 de Apocalipsis 6. Miré, dice, cuando abrió el sexto sello, acuérdense, son 7, este es el número 6, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces, los 4 jinetes del Apocalipsis, la mirada era sobre la tierra, cosas que van a suceder en la tierra. El quinto sello es mirar lo que está sucediendo en el cielo. Y aquí el sexto sello otra vez es como mirar de vuelta para la tierra. Y lo primero que ocurre cuando se abre y cuando Jesús desata este sello es que hay un gran terremoto. Un gran terremoto. Ahora, ¿ustedes están familiarizados con los terremotos aquí? Es algo como que, pues, no sé si tan común, pero pues ya es parte de la vida. Yo soy chileno, a lo mejor por eso es mi acento un poco raro, híbrido. Yo llevo 18 años por acá, pero en mi tierra también, en Chile, es una zona sísmica. Estamos rodeados de volcanes y la tierra siempre se está moviendo por allá. Entonces también es parte como que de nuestra cultura. Ya me fui a vivir a la península de Yucatán, ahí no tiembla para nada, pero en mi tierra allá en Chile sí tiembla. Entonces, ahora la Biblia nos habla y Apocalipsis nos dice de que van a haber, mínimo hay como que 3 terremotos registrados bien grandes. Y Jesús dijo que a medida que se acercaba el regreso de Él, estas cosas iban a ir en aumento. Los terremotos siempre han existido, pero este último siglo han ido aumentando en su frecuencia y también en su peligrosidad. Y quiero leerles una estadística que encontré en una página del como que el organismo geológico de Estados Unidos, donde tienen como que la bitácora de todos los terremotos que han existido a lo largo de la historia que se pudieron alcanzar a medir. Y dice así, desde 1900 a 1909 hubo un terremoto peligroso. De 1910 a 1919, 3. De 1920 a 1929, 2. De 1930 a 1939, 5. De 1940 a 1949, 4. De 1950 a 1959, 9. De 1960 a 1969, 13.
De 1970 a 1979, 56. De 1980 a 1989, 74. Y de 1990 a 1995, o sea, ya no 10 años, sino que solo 5, 125 terremotos peligrosos. Entonces, esto no es subjetivo, esto es objetivo. Las mediciones indican que efectivamente la Tierra se está moviendo más seguido y cada vez más fuerte. Y la Biblia habla de esas cosas. O sea, la Biblia, Dios nos deja ciertas cosas que podemos ver. Es como cuando tu esposa estaba por dar a luz. A medida que tu hijo venía, las contracciones fueron más frecuentes y más grandes. Y aunque no sabemos el día en que Jesús va a regresar, Él nos dejó ciertas señales para poder prepararnos y estar esperando su venida. Entonces, este gran terremoto ocurre cuando se abre este sexto sello. Puedes ver los otros terremotos en Apocalipsis 11:13 y en Apocalipsis 16, versos 18 al 20. Juntamente con eso, o después de este gran terremoto, otra cosa ocurre en el cielo. Dice el verso 12, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Entonces, cosas no solamente ocurren en la tierra, sino que también como en el cielo. ¿Qué es exactamente lo que está pasando ahí? Pues no lo sabemos realmente. No podemos ser dogmáticos en una interpretación, pero cosas van a suceder en el cielo. Esto de que aquí se menciona de que las estrellas van a caer del cielo, obviamente no es una estrella literalmente que va a caer, porque si cae una estrella contra la Tierra, pues ya no hay planeta. Pero esa palabra estrella en el original no solamente habla de una estrella, sino que de un objeto luminoso del cielo. Entonces, muchos estudiosos creen de que es muy probable que durante esta época algunos meteoritos choquen en contra de la Tierra. Cada cierto tiempo vamos escuchando de las noticias de que hay un cometa, hay un meteorito que está pasando más cerca que otro y en algún momento quizás, probablemente, alguno de ellos va a chocar y a lo mejor al chocar se va a levantar esta tierra, este montón de tierra, va a nublar quizás el sol. Es especular un poco, pero no sabemos exactamente qué puede ser, pero cosas en el cielo van a ocurrir. Dios está haciendo todas estas cosas porque este es el periodo donde la tierra va a ser juzgada por Dios. Y esto es muy, muy importante. La iglesia, nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio de Jesucristo. Y creemos en la salvación, que es un regalo de Dios, es por gracia, no es por obras. Creemos en el amor de Dios, pero este también es Dios y este también es Jesús. Y no podemos como que editar y mocharle a Jesús lo que no nos gusta, lo que es incómodo. O sea, la Biblia nos habla y nos da muchísimas bendiciones y muchísimas promesas, pero la Biblia también nos da muchísimas advertencias. Y es el mismo Dios, es la misma palabra fiel y verdadera que necesitamos conocer. Entonces, si yo digo creer en Jesús, creo en ese Jesús lleno de gracia y de misericordia, porque lo es. Pero también vemos que aquí es el día de la ira del Cordero, de Jesús. Y todas estas cosas que están ocurriendo en la tierra y en los cielos son cosas que Dios está haciendo porque finalmente llegó el momento en que Él va a juzgar a la tierra y a la humanidad rebelde en contra de Él. Por toda la historia el hombre se ha reído y se ha burlado de Dios, pero esos días están contados. Un día eso se va a terminar. Ahora, estas cosas no son cosas que solamente el Nuevo Testamento mencionó. De hecho, puedes anotarlo, yo te lo voy a leer. Isaías 13. Isaías 13, verso 9 al 10. Isaías tiene una visión muy similar a lo que acabamos de leer. Dice así, dice, he aquí el día de Jehová viene terrible. Dice, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer,
y la luna no dará su resplandor. Si te fijas, es muy parecido a lo que Juan está viendo y lo que está ocurriendo cuando Jesús desata este sexto sello. O sea, algo pasa con la luz del día y la luna en la noche tiene otro color. Hay como tinieblas en la tierra. Es un periodo muy, muy terrible. De hecho, hasta aquí es lo más terrible. Es como que el juicio va aumentando como que en intensidad en contra de los moradores de la tierra. No es lo peor, después van a seguir viendo cosas que son tremendas. También el profeta Joel en el capítulo 2, verso 30 al 31. Lo puedes apuntar y leer después. Joel 2, 30 al 31 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Cada vez que la luna se pone roja, sale la gente, ya viene el apocalipsis. Pero no, hay muchísimas cosas que tienen que ocurrir para eso. Pero van a haber cosas cósmicas que van a ocurrir. Y que, imagínate como que Juan, ¿no? O sea, un hombre del primer siglo tratando de describir algo con cosas que él pueda usar. Estas cosas en los cielos, estas como que estrellas como que caen. Creemos que son cosas literales, pero también es un lenguaje como poético el que Juan usa, de una manera que podamos como comprender un poco la descripción que él está haciendo. Estas estrellas que caen del cielo, estos asteroides quizás. Dice otra cosa, algo impresionante de lo que dice ahí en Apocalipsis 6. Dice el verso 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Todas las islas, dice, y todo monte, o sea, va a haber como un reacomodo de la geografía de la tierra, aparentemente. O sea, yo soy de allá de Quintana Roo. ¿Qué va a pasar con Cozumel? ¿O con Isla Mujeres? ¿Qué onda con Hawái? Dice que las islas van a ser así, removidas de su lugar. O sea, estas cosas en la tierra están pasando porque Dios está haciendo estas cosas. Ahora, lo interesante es, todas estas cosas son como que en la tierra, en el cielo, pero ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reacciona la humanidad más bien, no nosotros? Fíjate la reacción de la gente de la tierra, verso 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. O sea, los bienes raíces ahora van a subir, son las cuevas, no las mansiones. Las cuevas van a costar caro, ahí la gente se va a querer esconder. Y algo interesante es que son gente que tiene mucho dinero, que tiene mucha influencia, que a lo mejor tiene un título, una etiqueta de alguien importante, pero realmente lo que tú tienes, lo que tú eres, no te va a salvar en lo absoluto de lo que Dios va a hacer. Finalmente, todos un día vamos a comparecer ante Dios. No importa si estudiaste en la universidad o no, si terminaste tu prepa o no, si tienes dinero o no, todos vamos a comparecer ante Dios. Y eso es lo que esto nos muestra. O sea, yo no me puedo salir de esta situación por mi influencia, por mi capacidad, por nada. Todos los moradores de la tierra están pasando este momento tan terrible. ¿Y cuál es su reacción? La reacción de la humanidad, dice, es verso 16, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Yo no veo en esta descripción como arrepentimiento, nada más es vergüenza. Nos vamos a esconder. Sí, en esta época, como acabamos de ver, va a haber mucha gente que va a creer, pero también hay muchísima gente, como el día de hoy, que incluso va a endurecer su corazón aún más. A pesar de todo lo que está sucediendo, todo lo extraordinario, todo lo sobrenatural. A veces la gente dice, si yo veo un milagro, yo voy a creer.
pues aquí van a pasar muchísimas cosas sobrenaturales y la gente no va a creer, no va a querer creer. Va a endurecer aún más su corazón en contra de Dios y en contra de Jesús. Entonces, si este momento tan complicado se intensifican como que las fuerzas para seguir a Jesús, si ahora no lo estás haciendo, ¿por qué lo vas a hacer aquí? Donde todo es muchísimo más difícil. Ahora, fíjate en esa palabra que está al final del 16, la ira del Cordero. No es la ira de Dios, aquí está hablando específicamente de la ira del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Es Jesús. ¿Verdad que ese concepto como que no lo pensamos mucho? O sea, que Jesús es amor, Jesús es gracia, y sí lo es, absolutamente creemos en eso. Pero en este momento, o sea, piensa, ¿qué tienes que llegar a hacer para que un cordero reaccione con ira? Si generalmente un cordero es un símbolo de paciencia, de mansedumbre, de que puedes hacer lo que quiera con él. Pero aquí de plano es la ira del cordero. O sea, ya hasta el cordero está airado. ¿Y sabes qué? Ese es el mismo Jesús que vemos en los evangelios. O sea, no es como que uno y otro, es el mismo. O sea, vemos en la Biblia a Jesús que pone sus manos sobre los leprosos. Vemos a las manos de Jesús que levanta a los cojos, que le da vista a los ciegos. Vemos a Jesús que pone en sus piernas a los niños y los bendice. Pero también vemos en la Biblia a este Jesús, que también es el mismo. El día de la ira del Cordero, donde Jesús va a juzgar a la humanidad rebelde en contra de Él. A los que deliberadamente se han burlado de su evangelio, han perseguido a sus hijos. Ese día va a acabarse todo y Dios va a juzgar y Jesús va a juzgar. Y dice la reacción de la humanidad, es el verso 17, dice: ¿y quién podrá sostenerse de pie? ¿Quién puede permanecer de pie ante tanta cosa que va a ocurrir? Y sabes que es una pregunta muy importante. Aquí la pregunta clave es: ¿dónde vas a estar tú aquí? Porque todas estas cosas a veces, tenemos que entender que esta es la palabra de Dios. O sea, Jesús quiere que lo sepamos. Pero a veces es como que un poco complejo. Bueno, ¿qué aplicación le puedo sacar a mi vida? Creo que la más importante es, básicamente, es dónde vas a estar tú este día. Cuando este día llegue, ¿dónde vas a estar? ¿Vas a estar entre los moradores de la tierra que van a pasar esto? ¿O vas a estar de las voces que están en Apocalipsis 5, cantando y adorando a Dios? ¿Dónde vas a estar? Y creo que eso es lo más importante. Jesús nos ha dejado su palabra para estar conscientes de lo que viene por delante, para poder tener una idea, un panorama, a lo mejor no todos los detalles, pero comprender lo que viene por delante. Entonces, ¿dónde estás tú? Mira lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar, ¿qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, este es el día de la ira del Cordero. Pero la Biblia nos dice que a los que hemos creído en Él, Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Entonces creemos de que esta etapa tan terrible, tan tremenda, la iglesia de Cristo no va a estar acá. Esa es la voluntad de Dios. Cree ahora. No creas después, cree ahora. Este es el ofrecimiento que Dios nos da por medio de Jesús, la salvación como un regalo mediante la fe en Jesucristo. Esa es la provisión de Dios para el hombre. Y la pregunta es, como dice, ¿quién se puede sostener de pie? ¿Cómo tú te puedes sostener de pie delante de Dios?
¿Cómo podemos estar parados delante de Dios sin ser consumidos por eso? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para poder decir, yo un día voy a estar parado delante de Dios y voy a poder estar parado seguro y confiado? Y no enfrentar esto que va a pasar acá. Mira lo que Pablo dice en Romanos 5, verso 1 al 2. Justificados, pues, ¿por qué? Por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tú y yo hoy podemos estar parados ante Dios confiadamente, no en quiénes somos, sino que en quién es Jesús. Y cuando Dios nos ve, si tú eres un creyente en Jesús, si tú has puesto tu confianza en Jesús, Dios te ve así, como justificado. Y por eso el autor de los Hebreos dice que nos podemos acercar confiadamente al trono ¿de qué? ¿De ira o de gracia? De gracia. Gracias a Jesús, tú y yo podemos acercarnos y poder estar de pie delante de Él, no por quien soy yo, no por mis buenas obras, sino que por los méritos de su Hijo Jesucristo. A lo mejor te dicen, no, yo cuando esté delante de Dios, yo voy a presentarle mi currículum. Sí, está impresionante. Tiene que dejarme entrar al cielo. Pero no es suficiente. Puede ser bueno, pero es insuficiente. El único que nos puede dar la suficiencia para estar de pie delante de Dios es Jesús. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y por eso leí estos versículos, porque habla mucho en esto de la ira. Dios no nos ha puesto para ira. En el cielo va a ocurrir algo que el libro de Apocalipsis llama las bodas del Cordero. La novia de Jesús, que es la iglesia, los creyentes a lo largo de la historia, va a ocurrir esta fiesta, esta boda entre Él y su iglesia. ¿Te imaginas un novio que antes de ir a su boda le da una paliza tremenda a su novia? Y si ya, casémonos mañana. O sea, ese tipo está, déjalo. ¿Te imaginas? Jesús dice, ok, van a hacer la boda del Cordero, pero antes te voy a hacer pasar por esto. Como que no tiene mucho sentido. Ahora, no llegamos a esa deducción nada más por lógica, es por lo que la Biblia dice. Dios no nos ha puesto para ira. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Corre a Jesús. Cree ahora. Permanece en Cristo. Permanece en Él. En su palabra, en sus propósitos para tu vida. Si estás pensando en regresar atrás, dices, no, desde que me hice cristiano como que la vida se me complicó un poco, ya mi familia no me quiere mucho, en mi trabajo me pusieron todas estas etiquetas. Si hubo un momento en la historia de la humanidad en la cual no es buena idea alejarse de Dios, es ahora. Nada más mira al mundo como está. Pero este mundo, como decía hace un rato, se está nada más como alineando para el regreso de Jesús. Entonces, este es Jesús. Jesús de Nazaret, amoroso, lleno de gracia, pero también justo y santo. El mismo Dios del Antiguo Testamento, que la maldad y la rebelión del hombre un día va a llegar a su fin. Él es muy, muy paciente. ¿Y sabes por qué no ha regresado todavía? Porque Él no quiere que nadie perezca. Y a lo mejor hay alguien aquí que Jesús está retardando su venida porque quiere salvarte. Porque de verdad te ama. Y nadie te va a amar como Jesús. Entonces, ¿qué debes de hacer? Ven a Él. Ven a Él. Confiesa tu pecado delante de Él. Arrepiéntete y haz esa transacción espiritual con Él. Entrégale tus pecados y recibe su regalo de salvación por fe. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra podemos encontrar y ver nuestro futuro no con miedo. A veces vemos las noticias
y nos provoca temor al futuro. Pero cuando vemos tu palabra nos debe de dar esperanza, porque nuestro futuro es cierto y seguro. Y porque no estamos esperando al anticristo, estamos esperando a Cristo que venga. Entonces, gracias por el gran amor y la gran paciencia que has tenido con la humanidad. Porque si hubieses venido tiempo atrás, quizás nosotros no estaríamos hoy aquí. Entonces te damos gracias por tu amor y paciencia. Pero gracias también porque eres justo y santo. Y un día, Señor, toda injusticia será resuelta en ti. Entonces, Señor, ayúdanos a mantener nuestros ojos fijos en Jesús y a poder seguir caminando, siguiendo tus pisadas, Señor.